28, versículo 10 al 19. ¿Amén? Génesis capítulo 28, desde el versículo 10 al 19. Aún en tiempos difíciles, aún en tiempos de equívoco, aún en tiempos de error, aún en tiempos que cuando nosotros nos salimos del verdadero camino, aún conociendo al Dios verdadero, Dios está con nosotros. Porque Dios es fiel. Nosotros fallamos. Nosotros vemos al hombre que se equivoca, inmediatamente cambiamos de postura. Inmediatamente buscamos otro que lo reemplace. Inmediatamente buscamos un sucesor. Pero Dios no. Dios dice, no te dejaré hasta que no hayas hecho lo que dije que ibas a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le creen a Dios? Gloria a Dios. ¿Encontró? Libro de Génesis, capítulo 28, versículo 10 al 19. Dice así la palabra de Dios. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Seguramente hemos hablado muchas veces de este texto, contado muchas veces esta historia, pero para aquellos que no lo conocen vamos a hacer un repaso rapidito. La Biblia dice que nacieron gemelos, Jacob y Esaú. Su hermano Esaú era el mayor, él era el segundo. Por ende, la palabra de Dios marca que en los tiempos que ellos nacieron, la primogenitura se la llevaba el primer varón, era de Esaú. Pero con el tiempo, Jacob, a pesar de ya que desde el vientre de su madre ya notaba algo diferente, con el tiempo, Jacob se encargó de robarle a su hermano lo que era la primogenitura. Lo engañó a su hermano, engañó a su padre y con su madre formaron un complot para quedarse con la primogenitura. Esto le ocasionó a Jacob un montón de problemas. Pero no quiero llegar hasta ese punto, quiero hablar primeramente de esto. Cuando su hermano se entera de la traición de Jacob, dice que en su corazón se llenó de dolor. Su padre también sintió el dolor de la traición de este joven por lo que había hecho, engañando no solamente a su hermano, sino también a su papá, porque ya era un hombre grande, un hombre ciego, no podía reconocerlo, a pesar de que había diferencias notorias en ella. Él se disfrazó a tal punto que su padre no vio diferencia entre uno y el otro. Bendijo al más chico con la bendición del más grande. Y a pesar de que el más grande le dijo, yo soy el de la primogenitura, él le dijo, ya lo bendije a tu hermano. No puedo darte la bendición que le di a él. Te bendigo a ti y a tu tierra, serás bendito y te vas a multiplicar, pero la bendición se la di a tu hermano. ¿Me está entendiendo? A partir de ahí sus caminos se dividen. El papá le dice a Jacob, yo quiero que tú vayas a la tierra de tu madre y allí encuentra una mujer y cásate con ella. Toma, una mujer de allí, cásate con ella. Y el hijo más grande, que estaba enojado porque el otro ladrón le robó su primogenitura, escuchó lo que el papá le hablaba con el más chico y que el más chico le hizo caso. Y dijo, yo no voy a hacer eso. Voy a ir a donde él no quiere y voy a hacer todo lo opuesto de lo que él no quiere. A donde él no quiere que vaya, ahí voy a ir. Y lo que él me diga que lo haga, eso voy a hacer. ¿Me están entendiendo? Eso marca la palabra de Dios. ¿Saben por qué la palabra de Dios enfoca en esto? Porque aún en estos tiempos, esta palabra es real. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos frustrados porque otro recibe la bendición que era para mí? ¿Le ha pasado? Y eso causa dolor en el corazón.
Ahora ya no me voy a sujetar ni al pastor, ni al apóstol, ni al obispo, ni a quien sea. Porque me robaron, me traicionaron, me engañaron. Y ahora todo lo que diga que no voy a hacer, eso voy a hacer. ¿Verdad? Y nosotros decimos, ahí está. Por eso no le tocó la bendición, porque no obedece, porque no hace caso. Pero no miramos que la traición en su corazón forjó un dolor, una coraza que no permite que el Espíritu Santo de Dios trabaje. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué es más triste? Que Jacob durante todo el tiempo que estaba obedeciendo a su papá, no se sentía Jacob. Se sentía Esaú. Porque él había robado la primogenitura a su hermano y él no sabía que él era bendito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben aquí que son benditos de Dios? Levantá tu mano así, yo soy un bendito de Dios. Declaralo, decir, yo soy un bendito de Dios. Porque cuando nosotros declaramos eso, el infierno tiembla. Te dije al principio, haciendo como una introducción, Satanás, el diablo aplaudía que Jesucristo venía entrando al infierno como diciendo, claro, vencimos, le ganamos. Pero Jesucristo no fue al infierno a rendirse, a rendirle honor, a rendirle un tributo a Satanás. El diablo puede decirle, dame lo que me pertenece. ¿Cuántos dicen amén? En estos tiempos Dios está diciendo, tienes que salir, tienes que viajar hasta el mismo infierno y decirle al diablo, dame lo que me pertenece. Mi casa, mi hogar, mi familia, mi felicidad, mi matrimonio, mis hijos me los tenés que entregar, son míos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero esto demanda de nosotros una postura en la cual la decisión que tomemos es la que va a caer sobre nuestros lomos. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces dentro de la iglesia caminamos con tal soltura, con tal holgura, que parecía que no entendemos el llamado del Señor. Cuando nosotros transformamos el lugar en el que estamos, en casa de Dios, en puerta del cielo, nos sucede lo que le sucedió a este varón. Él dice, y una escalera vio que subía desde la tierra hasta el cielo y ángeles subían y bajaban. Pero él no sabía que ese lugar era de Dios. No sabía que ese lugar era santo. Él no se acostó ahí alabando al Señor, glorificando a Dios, orando a Dios. Él simplemente se tiró a reposar, pero se olvidó que Dios está con aquellos que ha escogido. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al hermano que está a tu lado, Dios está con vos. No es casualidad. No es casualidad. Muchas veces nosotros decimos, lo que pasa es que yo soy un hombre de suerte. Yo donde voy las cosas cambian. No, es que Dios va conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué la gente se detiene a hablar contigo y te dice, tiene palabras bonitas, tengo que descargarme con vos? ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo tenemos en todos lados. No hace falta que testifiquemos la palabra de Dios. Una simple conversación y transmite paz, transmite seguridad, transmite confianza porque Dios está con nosotros. Pero muchas veces el dolor que llevamos nosotros por haber traicionado, por haber engañado, por haber dañado a otras personas, nos hace caminar con la cabeza baja. Y a pesar de que somos motivo de bendición para muchos, no entendemos que el Dios de misericordia quiere tratar conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchas veces desparramamos lágrimas, de las cuales el infierno todo festeja. El infierno todo festeja de tus lágrimas de dolor, porque tú no entiendes la bendición que portas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuchaba a alguien que contaba un testimonio y decía que la iglesia oraba contra un vecino que todos los días que hacía culto le ponía los parlantes fuertes. Y oraban para que esos parlantes se callen. Un día el culto sonó lo mejor, los parlantes se habían callado, y el vecino demanda a la iglesia, porque la iglesia le rompió los parlantes. Así que cuando llegan a los tribunales, después llama a una mediación, llama al pastor de la iglesia y llama al vecino. Y el vecino dice, yo lo demando a la iglesia porque la iglesia oró y me rompió los parlantes. Y el pastor dice, bueno, nosotros oramos, pero no creíamos que se iba a romper los parlantes. Y entonces el juez que estaba ahí en la mediación dice, la primera vez que veo a un creyente en Dios que no cree sobre el poder de la oración y a un incrédulo creyendo en el poder de la oración. ¿Entendió? Amén. Muchas veces pasa dentro de la iglesia. A veces dentro de la iglesia nosotros no podemos decir, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Tenemos que
hacer fuerza para cantar y tenemos que darle fuerte a la batería, tenemos que romper los teclados para que usted se entienda que estamos diciendo el Espíritu Santo que está aquí, que lo llena todo, puede llenar tu vacío. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jacob tiene que ir por otro lado, él tiene un camino trazado para llegar a Dios y él tiene que ir por otro lado, porque en el camino en el que él tiene que atravesar, ¿sabe quién estaba? Su hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto les pasa dentro de la iglesia que a la hora de caminar derecho para Dios tiene que esquivar a algunos por ahí? Algunos porque no los quieren, porque están dañados, y a otros porque nosotros hemos sido motivos de haberlos dañado, de haberlos lastimado, y los miramos a la cara y nos damos cuenta que todavía carga el dolor que yo ocasioné. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces no entendemos que el Dios de amor es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Y la Biblia dice que cuando Jacob se encuentra con su hermano vino al encuentro de él para pegarle un abrazo y él tuvo miedo, dijo, este me va a matar. Y su hermano solo quería pegarle un abrazo por el tanto tiempo que no lo veía. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Se acuerda esa historia, verdad? Pero yo quiero hablar del primer versículo de esta palabra. Quiero hablar de una palabra que en hebreo significa Macón, ¿sí? Y usted va a ver que esta palabra dice que él llegó a un lugar para dormir, y en ese lugar tomó una piedra para reposar, y en ese lugar se acostó. No le pone nombre, no le dice qué lugar es, simplemente habla del lugar, y en hebreo esa palabra significa Macón. Macón da la referencia del lugar, y la palabra Macón en hebreo no es como literatura, literalmente nosotros escribimos una palabra para darle significado a lo que queremos decir. En hebreo, cada letra significa una cosa. ¿Me están entendiendo? Por eso es que si nosotros buscamos en un diccionario la palabra Macón, conforme a lo que está escrito, usted va a ver que cada una de las letras que componen esa palabra tiene un significado. Y ese significado nos lleva a nosotros a decir lugar de encuentro. Y él tenía que llegar a un lugar para encontrarse con Dios, a pesar de que la bendición de Dios estaba sobre su vida. Todavía tenemos que llegar a un lugar para encontrarnos con el Señor. Y sabe que encontrarse con el Señor significa rendirse a sí mismo. Rendirme. No digo, dejo de pelear, dejo de combatir. Porque muchas veces yo recito y digo, yo quiero que Dios me toque. Y porque, a ver, la danza no es tan así. Así no se canta, de esa manera no se alaba. Hoy como que la música suena un poquito más alto, el tono estaba un poquito desentonado. Parecía que muchas veces lo que nos rodea es lo que nos aleja de Dios, cuando en realidad en nuestro interior todavía falta quebrarnos delante del Señor para tener un encuentro con Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que esta palabra Macón no se trata de la casa de Dios, sino del lugar donde yo quiero encontrarme con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que nosotros decimos, tienes que tener un altar en tu casa. Cuando tú tienes un altar en tu casa, una sillita en el dormitorio, un lugar especial en el comedor, un lugar especial dentro de un espacio, cualquiera sea, para alabarle al Señor. Si no, este es mi lugar solo, único, exclusivo con Dios. Muchas veces tenemos que esperar que todos se vayan a dormir para entrar en la oración. ¿Le ha pasado? Y muchas veces estamos orando y nuestra oración parece que hasta hay más comunión cuando estoy en casa que cuando estoy en iglesia. Parece, no es así, pero parece, ¿o no? Parece que hay más intimidad. Estamos hablando con Dios y sentimos las caricias, los mimos, los abrazos. Sentimos que Dios nos arrulla, hasta nos animamos a llorar como un bebé. Nos animamos a llorar, cosa que dentro de la iglesia, si no, los varones no lloran. ¿Verdad? Aquí la mujer dice, se desparrama llorando, pero no quiere que nadie se dé cuenta, se quedan labios para que nadie se dé cuenta. Cuando estamos solos en la intimidad, nos quebramos delante del Señor y le dejamos de ver toda nuestra desnudez. Señor, esto soy. Me siento menos que nada. ¿Cuántos dicen amén? Poder entender que Dios no hace la excepción la hacemos los hombres. Nosotros decimos, sin santidad nadie verá al Señor. Y muchas veces la palabra santidad me pone lejos, me pone distante del Señor, cuando en realidad la palabra santidad es la que me acerca. Él dice, yo quiero que solo me obedezca. Cuando tú me obedeces, la santidad llegará a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y obedecer al Señor significa pelear conmigo para que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entrar en santidad significa dejar de hacer lo que a mí me gusta para comenzar a hacer lo que a Dios le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Aún, escúcheme bien, aún dentro de la iglesia siendo predicado
predicadores no hacemos la voluntad de Dios. Aún comportándonos como ministros dentro de la iglesia, no cumplimos la voluntad de Dios. Porque el título no es lo que Dios nos ha dado. Dios lo que nos dio a los hombres es obediencia. Por eso que cuando Adán y Eva pecan, son inmediatamente sacados del huerto de Edén. No por el pecado que cometieron, sino porque todavía tenían a su alcance el árbol de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo? Ahora ya conocían el bien y conocían el mal, pero aún con su pecado todavía tenían al alcance el árbol de la vida eterna. Y dijo, sácalo, no sea cosa que manoteen ese árbol y vivan para siempre. ¿Me está entendiendo? Lo que muchas veces no entendemos como hombres, que aunque Satanás, el diablo, te enrostra en tu cara tu pecado, tu error, aunque Satanás, el diablo, siempre, a diario, de continuo, te dice dónde metiste la pata y te muestra los rostros de aquellos a los que heriste, a los que lastimaste, a los que muchas veces dejaste en el camino y hasta te burlaste de ellos, que Satanás, el diablo, siempre intenta quitarte de la fe que estás viviendo. Dios te dice, yo pagué el precio por tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Poder entender eso me saca a mí del lugar de privilegio. ¿Si vos sos pastor? No. Soy simplemente un congregante. Pero cuando Dios me usa, predico la palabra de Dios. ¿Eso te hace un pastor? No, me hace un predicador. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Porque para muchos un pastor y yo, un pastor. No. Simplemente un hombre de Dios o una mujer de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Cuando estamos nosotros cubiertos con la presencia de Dios, hombre de Dios, mujer de Dios, ponga su mano delante de quien sea, Dios va a obrar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Alguien me llamó y me dijo, pastor, quiero que ore. Estamos buscando a un sobrinito. Hace 4 horas que no lo encontramos, ya anda la policía, anda los bomberos buscándolo por todos lados, estamos desesperados, toda la familia en la calle, todo San José está buscándolo, por favor, quiero que ore. Y bueno, vamos a orar. Ahí en un ratito, mientras me tomaba un café en el trabajo, estábamos orando, clamando por la hermana, y a las 2 horas me llama por teléfono y me dice, pastor, ya apareció. De gloria a Dios, yo tengo un Dios que hace milagros. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Yo tengo un Dios que cambia la vida, pero el secreto de esto no es decir yo creo, sino ponerse dentro de esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están entendiendo? La Biblia dice que en Macón, un varón simplemente se acostó a reposar y en ese lugar buscó una piedra para reposar. Y usted léalo, el primer versículo no dice cómo se llamaba el lugar, simplemente dice que era un lugar. Por eso que muchas veces yo quiero que usted entienda, muchas veces decimos vamos a la iglesia para danzar, vamos a la iglesia para adorar, vamos a la iglesia para glorificar el nombre del Señor. Cuando tú estás en casa tiene que pasar lo mismo, lo dice la Biblia. No hace falta que esté la televisión prendida o la radio prendida. Yo cuando el Espíritu Santo me toca, hasta los ángeles cantan para que yo dance. ¿Cuántos dicen amén? Hasta los ángeles hablan en lengua para que yo me meta en ese fuego. Hasta los ángeles del Señor dicen acá, hasta el Espíritu de Dios te consuela, te abriga, te protege, te levanta. ¿Cómo uno no quebrarse delante de la presencia de Dios? Por eso Macón, la palabra Macón, que significa territorio, no propio, territorio de Dios. Nosotros debemos de entender que eso va con nosotros, donde quiera que tú estés. Por eso que la palabra de Dios dice, los apóstoles estaban en la cárcel. Y ellos alababan al Señor. Y mientras ellos alababan al Señor, la tierra tembló. ¿Cuántos dicen amén? No estaban en iglesia. ¿Dónde estaban? En una cárcel como muchos cristianos. A veces nos cuesta a nosotros entender que el enemigo no te pone cadenas reales, pero te pone cadenas espirituales, de las que no podemos zafar. La falta de perdón. ¿Cuántos llevamos todavía cadenas de opresión con respecto a la falta de perdón? Alguien me engañó, alguien me traicionó, y no lo perdoné. Está todo bien, pero que no me diga nada. ¿Verdad? Y eso, Satanás el diablo actúa con eso para que no se cumpla esta palabra. Y ángeles pudo ver, subir y descender. Y que venían llevándose los problemas y que bajaban trayendo bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Me está entendiendo? Son los tiempos en los que el Señor te quiere bendecir, aún en tiempos turbulentos. Yo le decía a los varones anoche mientras estábamos hablando, Jesús sabía quién era. Pedro le dice, si tú eres, di que yo vaya. Dice, yo soy, no sé si tú sabes quién eres. ¿Cuántos dicen amén? Digo, Señor, pero si tú eres Dios, decide que yo vaya al agua y si tú me dices, yo voy a caminar sobre las aguas. Digo, yo sé quién soy. ¿Tú sabes quién eres? ¿Cuántos dicen amén? Porque decir que somos hombres de fe
El propósito de Dios es que me salve. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿De qué le sirve a un hombre que salvare todo el mundo y se perdiera solo? ¿De qué le sirve? ¿Sirve de algo? ¿Para qué va a estar todo el tiempo aquí en la iglesia predicando la palabra de Dios, cantando bonito, danzando, hablando en lengua y después se va al infierno? ¿Sirve de algo? ¿Verdad que no? El propósito de Dios no es que usted viva contento, alegre y feliz. El propósito de Dios es que usted se salva. Por eso Dios dice, si tu ojo te da ocasión de caer, quítalo. Más vale estar con un ojo solo, pero entrar al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces el ego que tenemos no nos permite ser parte del evangelio que predicamos. ¿Cuántos me están entendiendo? Te puedes gozar en la bendición de tu hermano, te puedes gozar y decir, ¿por qué a este lo bendice y a mí no? ¿Por qué a este lo tienen en cuenta y a mí no? Siempre le pasa lo mismo, todos me ignoran. ¿Le pasa así? ¿O realmente ya se entregó al Señor? Gloria a Dios, yo glorifico el nombre del Señor. Decía la pastora, y ya pensé que no iba a venir. Todas las veces me toca predicar, no vengo. Ya pensé que iba a venir, hasta creí que no iba a venir. Yo, en lo personal, como decía el pastor, cuando a mí no me toque predicar, mejor. La iglesia está llena de predicadores. Y yo doy gloria a Dios por eso. Me gozo en eso, escuchándolos me gozo. Estoy siempre tomando nota, apuntando. Esto no está bien, esto falta, esto tendría que apuntalarlo, esto tendría que direccionarlo. Siempre tomando nota. Siempre mirando que la iglesia tiene que crecer, tiene que avanzar. La iglesia tiene que ser un portavoz al mundo. Yo quiero que de aquí, desde este lugar, se desparrame la bendición a todas las iglesias de los alrededores. El año pasado fue un año donde todos los pastores que pasaron por acá, en los ayudamientos que se hacían mes tras mes, los predicadores en su gran mayoría salieron de acá. Y todos decían, wow, la bendición sigue estando. Y muchos de ellos son pilares de nuestra iglesia, puntales de los siervos, hombres de Dios, mujeres de Dios, que han pasado por este lugar y yo soy alguien que reconoce eso. Les decía a los varones, muchas de las cosas que estoy viendo hoy en día son cosas que Dios me mostró en otro tiempo. Yo las lloraba, las padecía, las sufría. Dice, Señor, yo las quiero ver ahora. Y el Señor me dijo, ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Me están entendiendo? Dios quiere tratar con cada uno de nosotros como lo hizo con Jacob. De la misma manera, ¿sí? Podemos decir, un engañador, un estafador, un manipulador, alguien que a pesar que estaba en obediencia, estaba desobedeciendo, alguien que a pesar que llevaba la bendición de Dios, carecía de autoridad, alguien que a pesar de que estaba en el propósito de Dios, no tenía identidad. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos saben que son hijos de Dios aquí? ¿Y cuántos saben que Dios tiene su nombre escrito en gloria? ¿Por qué tienes que estar con esa cara lánguida? ¿Por qué tienes que estar así tan mal? Venimos al culto y parece que lo padecemos, cuando en realidad aquí tendría que estar el gozo del Señor. Echarme con el hermano sería prender una hoguera. La Biblia nos dice, va a haber leones. Yo siempre te dije que iba a cerrar las bocas de los leones, pero nunca te dije que lo iban a ver. ¿Cuántos dicen amén? Yo dije que el fuego va a estar siempre encendido, que no ardería en ti, pero que el fuego va a estar encendido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están entendiendo? Y muchas veces la adversidad, los problemas, en vez de encaminarme conforme a la voluntad de Dios, yo tengo que dar la vuelta, tengo que rodear el camino porque no quiero encontrarme con aquello que se ha vuelto mi enemigo. Y muchas veces el enemigo no es el que está allá, es el que está acá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchas veces siempre es más fácil levantarme contra el hermano que dijo algo que no me gustó que decirle, Señor, no lo entendí. ¿Qué quisiste decirme? ¿Me está entendiendo? Muchas veces Jacob pensó, ¿por qué me adueñé de lo que no era mío si Dios tenía para mí su promesa? ¿Cuántos dicen amén? Hoy, pero por muchos lados, se encuentra la unción profética. Dios levantan pastores por todos lados. Y la palabra llega para el pastor. Gloria a Dios por eso. Yo digo, son los tiempos del Señor. La palabra de Dios llega. Prepárate. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Prepárate. Porque si Dios te dijo, Dios te va a cumplir. Pero no te dijo, salí corriendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Me está entendiendo? Por eso que son tiempos que nosotros debemos reconocer. Que muchas veces dan la vuelta.
por los caminos que no han sido trazados para nosotros, no es estar en la perfecta voluntad de Dios. Cuando nosotros caminamos por el verdadero camino, entonces el lugar donde yo me quiero reposar se convierte en mi macón, se convierte en territorio santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Cuando nosotros estamos en nuestra habitación y podemos levantar nuestra voz a los cielos, el Espíritu Santo de Dios llena la habitación. No importa que los demás no lo aperciban, no importa que los demás no se den cuenta. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en un lugar y quiere tratar contigo, vas a entrar en la intimidad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Me están entendiendo? Y esto no es para los predicadores y nada más. Esto es para todos. Para el nuevito, para el que recién llega, como para aquel que lleva años dentro de la iglesia. La Biblia dice que Esaú fue a Ismael y allí buscó mujer. Agregó a su mujer a todas las que ya tenía. Y venía y se floreaba delante de su padre, mostrándole que en realidad él no estaba haciendo lo que al padre le agradaba. Y muchas veces nosotros le decimos al hermano que está en rebeldía, que está en pecado, que está endemoniado. Y muchas veces no sabemos que carga con los demonios que yo no quiero reconocer que tengo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No, pues yo soy santo. Solo 3 veces al día. Ayuno toda la semana. ¿Verdad? Pues dígale algo que le duele al hermano. Pégale así bajito, así. Como el 2 de arriba cuando le pega los tobillos, ¿no? Dígale un poquito a ver qué dice. Después vamos a la AFA, seguir reclamando toda la semana. Muchas veces dentro de la iglesia sucede esto, que no podemos entender el propósito de Dios con nuestra vida. Dios quiere bendecirte y no es mañana pasado. Dios quiere que la bendición que ya te dio tú la absorbas, que la vuelvas tuya, que la hagas real, que la hagas verdadera. Por eso la palabra dice, cuando nosotros decimos ven Espíritu Santo, ¿qué cree usted que pasa cuando dice ven Espíritu Santo, ven? ¿Qué cree que pasa? ¿Qué cree que pasa? ¿Viene o no? El Espíritu Santo viene, pero ¿sabes qué pasa cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida? Es que me desespero porque ya perdí el control. Pierdo el control de mi vida. Cuando el Espíritu Santo llega a mi vida, yo pierdo el control. Ya no sé para dónde dirigirme, porque me saca de mi comodidad, me saca de mi rutina, me saca de mi costumbre. Cuando el Espíritu Santo de Dios llega a nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios te cambia tu objetivo. La oración que vos tenías pensada hacer cuando entraste en la oración es cambiada, y el Señor te lleva a orar por gente que no conocés, por algo que vos no sabés, por una visión que parece tan lejana, tan distante. Será cierto en esta vida, capaz que en otra. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, comienzan los sueños, comienza la visión, comienza la revelación, y tú puedes ver, literalmente, puedes ver cómo los ángeles del Señor suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, portando la bendición para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces decimos, Señor, cámbialo, cámbialo, yo necesito que tú lo cambies. Señor, transfórmalo, y me desespera eso. Y me desespera eso. Y muchas veces yo cambio mi desesperación por mi fe. Dejé la fe de lado y ahora estoy desesperado. No estoy creyendo, estoy desesperado. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dijo, hay oraciones más sinceras en una cárcel. Hay oraciones más sinceras en una sala de terapias intensivas. Hay oraciones más sinceras ahí porque la gente que te dice, Señor, no te los lleves, todavía lo necesito acá. Y dentro de la iglesia, muchos cristianos son indiferentes al que se pierde, al que está allá afuera, al que el enemigo se lo está llevando al mismo infierno. ¿Cuántos dicen amén? Son los tiempos en que el Señor necesita que la iglesia de Dios se vuelva un mediador. ¿Cuántos dicen amén? No es lo mismo ser un hombre de paz que un pacificador. No es lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén? No es lo mismo, pero para poder ser un pacificador yo tengo que tener la paz de Dios. Yo tengo que pararme en medio de la brecha e interferir por lo que Satanás y el diablo hace y lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer. Yo tengo que estar ahí preparado. Y muchas veces nuestro lenguaje es diferente. Yo le digo a los predicadores, cuando tú das un mensaje en la iglesia, no es el mismo mensaje que se tiene que dar en las campañas. Cuando nosotros hablamos en campaña, nosotros le decimos al pecador, ven a Cristo tal cual como estás. Cuando estamos en la iglesia decimos, Dios no te quiere así, Dios quiere cambiar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Ese es el llamado que nosotros hacemos. Cuando estamos en campaña, le decimos al borracho, al adúltero, al fornicario, al mentiroso, al drogadicto, le decimos, ven a Cristo, Dios te ama. Pero cuando entran a la iglesia así, decimos, hermano, yo te amo, pero tenés que cambiar. ¿O no? ¿O no? Hacemos como Jacob, damos una vueltita por el camino. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos dicen amén?
La pollerita un poquito más larga. ¿Sí o no? Pero estamos dentro de la iglesia y decimos que nosotros somos el ungido de Dios. Claro que somos ungidos de Dios, pero ponte en ese lugar porque cuando Dios te unge, abre tus ojos para que veas conforme Dios. Abre tus oídos para que escuches conforme Dios. Llena tu boca para que hables conforme Dios. Dios le dijo al más sabio de todos, al que enseñaba en la sinagoga, tú que eres maestro, necesitas conocer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan revelación de parte de Dios? No estoy hablando así para hablarle al otro, pero para hablarte a ti mismo. Para conocerte tú mismo. Para poder mirarte hacia adentro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen ese amor verdadero que cuando le hablan al otro no están mirando su debilidad, su pecado? Hermano, bueno, esto te pasa porque van a cambiar, ¿viste? Con el amor de Dios se vive, Decir, no, hermano, Dios te ama. Dios te ama. Dios te va a ayudar. Dios te va a proteger. Dios te va a fortalecer. Vení, acercate al Señor, pero confesale que con esto no podés. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Muchas veces nosotros ponemos por delante el juzgar antes que el aceptar que Dios ya hizo la obra. Amén. Y Jacob dijo, yo voy con Dios. Dios me dijo que vuelva a la tierra de donde yo salí. Yo voy a la tierra, pero iba de camino y dividió el ejército en tres. Un grupito para allá, un grupito para allá y uno para acá. Si mi hermano te ataca a ti, toquen trompeta y nosotros salimos corriendo. Pero él iba con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Si el ejército te toca trompeta y nosotros vamos para el otro lado. ¿Me entiendes? ¿Cuánto me están entendiendo? Pero iba con Dios. Muchas veces estar en la casa del Señor y estar en los caminos del Señor no significa caminar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están entendiendo? Por eso que mi tierra se tiene que convertir en Macón. Mi territorio, donde quiera que yo esté. Y todo lo que tus pies pisen será bendito. Amén. Y te lo daré a ti y a tu descendencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? ¿Cuántos quieren esa bendición? Amén. ¿De verdad quieren esa bendición? Amén. Pues debe ponerse en los planes del Señor, en los propósitos del Señor. El Señor no solamente sana nuestra tierra, porque la palabra de Dios dice, cuando Abraham se separa de su sobrino, él elige la mejor tierra. Y Abraham se queda con la peor de toda la tierra. Pero la tierra de Abraham fue fructífera. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y Dios lo prosperó en todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén? El problema no es en la tierra en la que estoy, el problema es con quién camino. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Si nosotros caminamos con Dios, la bendición está segura. Decirle al hermano que está a tu lado, necesitas caminar con Dios. Pero para caminar con Dios necesito conocerlo. Unos capítulos más adelante va a leer el versículo 34, el capítulo 34, si no me equivoco. Jacob pelea con un ángel, ¿se acuerdan? Jacob pelea con un ángel. Y mientras está peleando con el ángel, suéltame, me tengo que ir, está rayando el día, y yo me tengo que ir, yo no vine acá para bendecirte, vine solamente a traer tu mensaje. Y no te dejaré si no me bendices. ¿Se acuerdan de eso? Hasta lo cantamos, pues. Hasta lo cantamos los cocos muchas veces para recordarnos la palabra de Dios. Y Dios le dice a Jacob, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Porque muchas veces nosotros olvidamos la identidad que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces el enemigo te llama por el nombre cristiano? Nunca, ¿verdad? Siempre te va a llamar por el derrotado, por el angustiado, por el triste, por el amargado, el divorciado, el sin trabajo, el que no tiene casa, está alquilando, el que anda en bicicleta, no tiene auto. Siempre Satanás, el diablo va a tratar de tocarte donde más te duele. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros nos ponemos los propósitos de Dios, Dios te va a glorificar en todo lugar. Y tu tierra va a ser bendita. Y no hace falta que yo lo diga. Simplemente, el que pise mi tierra va a dar testimonio de que Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede creerlo? ¿Puede creerlo? Macón, acuérdense de esta palabra. Macón. Intentar llevar nosotros a Dios al lugar donde estamos. Si es en tu habitación, llévalo ahí. Si es en la cocina, llévalo ahí. Si es en el trabajo, llévalo ahí. Si andas en la calle, llévalo ahí. Que tu territorio sea territorio bendito. Donde quiera que tú estés, que el Espíritu Santo dé testimonio de que tú eres un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces hasta tu adversario, el enemigo que intentaba matarte, saldrá a tu encuentro. Te dará un abrazo así. ¿Cuánto anhelaba poder abrazar?
poder sentirte que todavía somos hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Son los tiempos en los que el Señor quiere dar de la iglesia, el testimonio al mundo. La Biblia dice, allá afuera hay un montón de testigos que están esperando la manifestación. No falta mucho tiempo para que Cristo venga a buscar la iglesia. Estamos ya con todas las señales cumplidas y la iglesia necesita mostrar que aquí es el verdadero lugar. Casa de Dios, puerta del cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Debemos doblegar eso, dejar de ser Jacob para convertirnos en Israel. Porque peleaste con Dios y los hombres y venciste. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y venciste. ¿Sabes qué significa eso? No haberle ganado al otro, haberle ganado a mí mismo. Cuando yo me venzo a mí sobre mis ideas, sobre mis credos, sobre mi postura, entonces el Espíritu Santo de Dios se glorifica en mi vida. Cuando alguien te escucha hablar, dice, bueno, tiene sabiduría de parte de Dios. Bueno, tiene inteligencia de parte de Dios. Bueno, no me gustó lo que me dijo, pero la verdad que me dijo la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Son los tiempos de Cristo. ¿Puede creerlo? Amén. Cierre sus ojos, por favor.